Buenos días a todos. Bienvenidos, queridos usuarios, seguidores de Postgres y también amantes del software libre en general. Queremos darle una cordial bienvenida a este webinar, agradeciéndoles por estar aquí, apartando de su valioso tiempo para acompañarnos en este primer webinar del año en español. Queremos darle a conocer estos importantes conocimientos, un webinar con el tema copias de seguridad, respaldar y recuperar los datos en Postgres. Excelente tema para empezar el año. Hoy nos acompañará nuestra compañera Lorena Suntaxi, ya ha dado en algunas ocasiones webinars. Nos va a acompañar esta vez. Ella tiene amplios conocimientos en Postgres y actualmente se desempeña como ingeniera de soporte en System Guards. Ella está muy preparada para esta sesión que durará alrededor de 1 hora. Les animamos en lo posible que puedan hacer sus preguntas al final del webinar, alrededor de unos 15 o 10 minutitos. Al final destinaremos tiempo para ello. Así que le invito a hacer sus preguntas con tiempo. Pueden hacerlo en la sección de Zoom que dice QIA, en la parte inferior. Pueden formular sus preguntas. Serán bienvenidas. Lorena, tienes toda nuestra atención. Gracias, Vladimir. Buenos días con todos. Hoy vamos a presentar System Wars, el webinar Copias de Seguridad, Respaldar y Recuperar los Datos en Postgres. Me presento, soy Lorena Suntaxi. Hoy voy a discernir este webinar con mucho gusto. Bueno, como para todos, hablar de copias de seguridad es un poco complicado, ya que debemos tener una solución de copias de seguridad oportunas y la confiabilidad también de las personas. Y como bien dice aquí, el objetivo de una copia de seguridad es garantizar una recuperación de los datos rápido y confiable en el caso de que surjan errores humanos, fallos en el sistema o desastres naturales. Existen muchas soluciones para realizar copias de seguridad que yo creo que la mayoría que estamos aquí conocemos, y de pronto este webinar tengamos algo que tal vez no conocíamos y que nos va a ser de utilidad. Tenemos copias de seguridad lógicas, copias de seguridad físicas que son a nivel de sistema operativo, también las lógicas que son a nivel de archivos. En este webinar nos vamos a centrar en las diversas herramientas y soluciones disponibles de acuerdo a nuestra experiencia que hemos venido trabajando. Como ustedes conocen, nosotros somos consultores de Postgres. Hemos probado muchos productos, también hemos visto que existen soluciones que son muy excelentes, que nos han ayudado. Nosotros trabajamos con todas las herramientas que son de open source, de código abierto y de uso gratuito, que nosotros lo podemos encontrar en la web. Existen también herramientas comerciales, como por ejemplo nosotros conocemos de PGBarman, el PGBarRest. El día de hoy nos vamos a enfocar en por qué debemos nosotros sacar los respaldos, los backups lógicos, los backups físicos y también las herramientas open source para sacar estos backups, cómo restaurarlos y cómo recuperarlos en un punto, en el tiempo. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que nosotros debemos sacar los respaldos? Bueno, para mí es importante, y creo que para todos, es proteger el negocio y también la reputación de nuestra empresa, ya que si de pronto nosotros le fallamos a un cliente con la pérdida de sus datos, este cliente ya no va a creer en nosotros. Debemos evitar la pérdida de los datos y también garantizar la continuidad de nuestro negocio. Debemos tener la facilidad de levantar en un punto, en el menor tiempo posible, un backup para que continúe la actividad del negocio. Nos sirve también para que el respaldo es para configurar una réplica, para crear un entorno de pruebas, que esto es muy común en los desarrolladores, que ya que no podemos dar acceso total a una base de datos de producción, sino siempre los desarrolladores trabajan primero bajo una base de datos de prueba para luego subirlo a producción. Hablemos de que tenemos 2,000 desarrolladores, 1,000 desarrolladores, y que no podemos dar el acceso completo a una base de datos de producción. Inspeccionar los datos del pasado, ¿qué pasó? Esto sí debemos tener muy en cuenta,
que no es una herramienta de copia de seguridad, que de pronto a veces somos administradores de base de datos novatos y creemos que un snapshot del almacenamiento es una copia de seguridad. Esto no es así, no es una copia de seguridad. De pronto también creemos que una réplica es una copia de seguridad, pero tampoco lo es. Un conjunto de scripts personalizados no es una copia de seguridad. Vamos a seguir con nuestro webinar y hablar de los backups lógicos. Pero sí me gustaría decirles también que sí debemos tener mucho cuidado en mantener la consistencia de nuestros datos, evitar la seguridad más en nuestros sistemas con la entrada de virus, hacer un mantenimiento de nuestros dispositivos, tener la seguridad de nuestros equipos para que no pueda pasar el robo del equipo. Y esto sí que a veces creo que a todos nos ha pasado, no puedo generalizar, pero a mí sí me ha pasado el error humano de borrar una tabla o hacer un delete. Para eso nos sirve un backup, para poder volver. Siempre debemos considerar también el cumplimiento y las políticas que cada empresa tengamos de la retención de nuestros datos. Puede ser que nosotros lo analicemos en que podamos tener un backup almacenado un mes, cómo nosotros lo definamos, si queremos que ese backup lo conservarlos un mes, un año, de acuerdo a nuestros requerimientos. El administrador de la base de datos es el encargado de diseñar la estrategia, de implementarla, y además de eso, es el encargado de chequear periódicamente estos backups, porque de nada nos sirve nosotros tener los backups y no conocer si estos funcionan o no, porque vaya el caso de que necesitemos recuperarlo en algún punto y vaya a ser que este backup no se levante y no nos sirva. Entonces, por eso el DBA siempre debe chequear periódicamente los backups que se están almacenando. Debe levantarlos, debe ver que se levante y que funcione. Además de eso, el DBA debe documentar los backups, debe tener una bitácora de los backups que se van realizando. Debe tener en cuenta siempre el entorno, los recursos que dispone el equipo, la empresa y también los requerimientos del servicio para los cuales necesitan el backup. Y siempre deben también considerar para restaurar el backup cuánto podemos perder de la información y qué tiempo también tenemos para recuperarnos del incidente que tengamos. Vamos a hablar de los backups lógicos y también de los backups físicos. Si hablamos de backup físicos y backup lógicos, existen también los backups incrementales, backups continuos, backups en caliente. Tenemos que tener muy claro esto, cuándo se usan y cómo debemos hacerlos. Es por eso que en este webinar vamos a hablar sobre los conceptos de Postgres relacionados con las copias de seguridad y también de la recuperación. Así vamos a poder tener una idea más clara de cómo diseñar una política de backups válida para nuestra base de datos. Los backups lógicos también son conocidos como volcado de todos los datos o la estructura de todos los objetos. Esta se puede respaldar con la base de datos activa sin parar el servicio de Postgres y sin la ejecución de interferir las operaciones o las actividades que tengan los usuarios. Con los backups lógicos, nosotros no podemos recuperar hasta un punto determinado en el tiempo. Los backups lógicos son independientes del sistema operativo, de la arquitectura o de la versión de Postgres. Los ficheros de backups son legibles y también se los puede editar. Los backups lógicos son volcados SQL. Esto estamos dando toda la carga al servidor. El servidor tiene que procesar todo. Podemos sacar backups lógicos. ¿Con qué herramientas? Una de ellas es Pgdum. Hace copias de seguridad de una base de datos Postgres. Aquí tenemos un ejemplo que yo lo levanté para este webinar. Es de una tienda de alquiler de películas. La sintaxis para realizar este Pgdum es Pgdum, el nombre de la base de datos y el nombre del backup, como lo vamos a llamar. Lo ejecuté, aquí lo tenemos. Pgdum nos permite hacer backups selectivos, pueden ser
no de la base de datos completa, sino también se puede realizar de una tabla en específico, como por ejemplo, tengo aquí el PGDU -T, coloco aquí el nombre de la tabla que quiero sacar, el nombre de la base de datos y también el nombre del backup. Una ventaja es que yo puedo hacer no solo de una tabla, puedo hacer de muchas tablas. Yo lo único que hago acá es colocar -T y añado las tablas que quiero sacar de respaldo. Así tenemos PGDU, -T, actor, -T, siempre ponemos -T y continuado ponemos la siguiente tabla, la base de datos y el nombre de nuestro backup. Aquí tenemos el primer backup, tenemos el del actor de la tabla, tenemos el del actor y la película y también tenemos de toda la base de datos. Esto es PGDUM. Ahora vamos con PGDUM All. Es una utilidad para escribir todas las bases de datos de un clúster en un archivo de script. Aquí igual realicé el mismo ejemplo. La sintaxis es PGDUM All y saca la copia de seguridad de todo nuestro clúster. Vamos a hablar de los backups físicos. La copia se realiza de los archivos, no tienen carga en el servidor de base de datos. Toman una copia completa del clúster de la base de datos y puede también ser restaurado toda la base de datos. Los ficheros del clúster se encuentran en la ruta de la variable de entorno pgdata. Con los backups físicos nosotros sí podemos recuperar hasta un punto determinado en el tiempo. Es dependiente del sistema operativo, la arquitectura y también de la versión de Postgres. Este es más rápido para hacer una copia de seguridad y restauración. Esto se hace a nivel de los archivos y no tiene carga en el servidor de base de datos. Los ficheros físicos acá no son legibles y ni tampoco editables. Las herramientas open source para sacar backup físico, podemos hacerlo por File System. Para esto vamos a requerir una parada del servicio para garantizar una copia consistente de los ficheros físicos. También necesitamos saber cómo está distribuida nuestra instancia por el disco, es decir, saber las rutas físicas de los table space. No nos permite recuperaciones hasta un punto en el tiempo. Ya tenemos la herramienta CP-SP. Este proceso consiste en hacer una parada limpia y también hacer una copia local o remota. Esta copia los ficheros del clúster a otra ubicación. Estos ficheros también se pueden comprimir, dividir en volúmenes y también recuperarlos, descomprimirlos y los volvemos a copiar en su ubicación original. Si la base de datos es grande, el tiempo que tarda va a ser el alto. Y si el tiempo de la base de datos está sin servicio, será alto. Para reducir el tiempo se puede realizar backups incrementales por medio de rsync. Veamos qué es rsync. La parada del servicio es menor y la copia de seguridad de la base de datos grandes también será más ligera. Es una herramienta para la transferencia de archivos entre una ubicación y otra que puede ser remota. rsync transfiere solo los archivos o partes de los archivos que han sido modificados en lugar de transferir el archivo completo nuevamente, es decir, solo transfiere los cambios. Pero por primera vez hace un backup base para luego, en base a ese, sacar los incrementales. No permite las recuperaciones hasta un punto en el tiempo. El rsync requiere una conexión SSH. Eso. Bueno, aquí hice un cuadro comparativo de los backups lógicos y también de los backups físicos. Todo esto lo habíamos hablado durante ya el transcurso que hemos venido. Por ejemplo, los ficheros del backup serán legibles y si los necesitamos podremos editarlos. El backup lógico sí nos permite, pero el backup físico no. Se puede restaurar sobre cualquier instancia, sea cual sea el sistema operativo, arquitectura o versión de Postgres. El backup lógico sí nos permite.
Y el backup físico no nos permite, ya que este depende del sistema operativo y también de la arquitectura de versión de Postgres. Esto lo habíamos dicho arriba, que el backup es independiente de la versión de Postgres. En el backup lógico, sí. En el backup físico, no. El backup es recuperable en una versión posterior de Postgres con un backup lógico, sí. En el backup físico, no. ¿Tiene buen rendimiento en base de datos grandes? El backup lógico, no, ya que habíamos dicho que la carga lo hace sobre el servidor de base de datos. Toda la carga va allá. Y en el backup físico no tiene carga en el servidor de base de datos y por eso es un poco más rápida. ¿Puede realizar backups selectivos? Sí, vimos que podemos hacer con PGDO. El backup físico no permite eso. ¿Puede realizar restauraciones selectivas? En el backup lógico, sí, con PGDoom, y el backup físico, no. Bloquea las sentencias create, alter, drop. El backup lógico, sí, y en el backup físico, no. ¿Realiza el backup completo del clúster? Sí, el backup lógico lo podemos hacer, el backup completo con PGDoom all. Y en el backup físico también lo podemos realizar. ¿Permite recuperación en un punto determinado en el tiempo? El backup lógico no nos permite y el backup físico sí. Por ejemplo, para hacer esto, en la herramienta Barman, hay un comando en el cual lo podemos realizar. Realiza el backup de todas las bases de datos a la vez, el backup lógico no, y el backup físico sí. Los datos son accesibles desde que se inicia la recuperación. El backup lógico sí, el backup físico no. Las transacciones realizadas mientras se realiza este backup se almacenan junto con la copia de seguridad. Backup lógico no y el backup físico sí. Vamos a hablar de nuestra herramienta Barman. Lo primero que debemos considerar es que tenemos una conexión. Debemos tener un archivo de configuración para la conexión. Luego, a través de rsync, realizamos el backup por medio del SSH. Usamos los archivos WAL. Hacemos la transmisión de los WAL. Aquí estamos mostrando que el backup está en un mismo clúster y el otro está en otro lugar. El otro igual a través del rsync, por medio de SSH, está realizando el backup. Les comento algo sobre Barman. Fue desarrollado originalmente por Second Quadrant. Nuestro equipo fue parte de este desarrollo. Hay ingenieros que participaron en este desarrollo. Ahora, el Barman es mantenido por EnterpriseDB. Está desarrollado con Python. Su primer lanzamiento fue en 2011. Los métodos que utiliza es el PG-Base Backup y también el rsync. El PG-Base Backup trabaja directamente con Postgres y el rsync hace la conexión SSH. Barman es una herramienta de administración de código abierto para la recuperación ante desastres de servidores Postgres. Actualmente la versión que se liberó es la del 16 de enero, que es la 3.4. Esa es la actual. Las transferencias de los WAL a través del WAL Archiving, que es vía rsync, y también se puede realizar por Barman WAL Archive, que se instala cuando nosotros instalamos este componente, viene ya incluido en la instalación del Barman. El WAL también se puede realizar la transmisión de los datos por un slot de replicación de manera sincrónica o asincrónica. ¿Qué podemos hacer con Barman? Barman nos permite recuperar una base de datos en un punto en el tiempo. Esta es extremadamente robusta y confiable. Ya vamos casi al final a hacer un ejemplo y vamos a mirar cómo funciona esto.
También nosotros con Barman podemos controlar varios servidores desde una única ubicación. Barman le permite manejar remotamente las fases de respaldo, recuperación de múltiples servidores desde una única ubicación. Tenemos aquí el Barman y podemos manejar nuestros múltiples respaldos. También Barman nos permite tener un catálogo de respaldos. Este nos permite listar, guardar, borrar, archivar y recuperar varios respaldos completos. ¿Cómo hacemos la instalación de Barman? Bueno, este ejemplo es hecho en un sistema operativo CentOS. Iniciamos por instalar. Luego tenemos que considerar los archivos de configuración, que es nuestra configuración global y también nuestra configuración del servidor. La configuración global la realizamos en el barman config y la configuración del servidor en el barman.d. La configuración del barman. Aquí yo ingreso al directorio etc y miro el archivo de configuración barman.config. Debemos considerar la edad máxima del último backup, la edad máxima del último Word, la redundancia mínima de nuestro backup, también las políticas de retención, cuántos backups queremos almacenar, también la política de retención, de qué tiempo va a perdurar nuestro backup. Queremos que perdure 1 mes, 2 meses, 3, 4, 5 meses. La política de retención, esta nos ayuda para conocer si de pronto se terminó el tiempo el que le habíamos configurado de 4 meses y queremos eliminar la base de datos, queremos sacar un nuevo backup de la base de datos, elimina la última y queda la nueva. Ahora vamos con el siguiente archivo de configuración, que es el barman.d. Este nos permite la conexión de Barman. Este archivo está en etc, que nos muestra nuestros servidores. Ingresamos a nuestro servidor, al streaming server.com. Este va a ser el nombre, como nosotros vamos a mirar el servidor. Aquí le damos el nombre del servidor. Y aquí esta es la descripción del servidor. Aquí en Info hacemos la conexión de nuestro Barman. Aquí ponemos el host, el usuario y el nombre de nuestra base de datos. Esto es en cuanto al barman.d. Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos el barman, tenemos nuestra base de datos, que es nuestro DVD rental. Vamos a mirar algunos comandos generales de barman. Por ejemplo, para listar los servidores, podemos utilizar Barman List Server. Aquí podemos nosotros mirar todos nuestros servidores. Aquí es el nombre de nuestro servidor. Nosotros le damos el nombre aquí. Este va a ser el nombre de nuestro servidor que se visualiza acá. Y esto es la descripción. Esto se muestra acá. El ejemplo, esto. También vemos, por ejemplo, el comando para la verificación de la configuración de los archivos Word. Para obligar a que haya un archivo Word, se puede utilizar Barman, Switch Word Streaming. El streaming server 1 es nuestro servidor, recuerde. También tenemos el comando para verificar el archivo Word, si se ha configurado correctamente. Hacemos con el comando check, que es barman check, streaming, que es nuestro servidor, streaming server 1. Le enviamos y nos va a mostrar. Nos va a mostrar aquí, Postgres OK, replicación OK, la edad máxima del backup, la edad máxima del Word, está OK, el tamaño del Word. Nosotros podemos chequear nuestro backup, si está todo correcto. Y aquí tenemos el check backup, este es el nombre de nuestro servidor y este es el ID del backup. Aquí está. Mostrar la lista de backups. Utilizamos Barman List Backup Streaming Server. ¿Qué backups nomás tenemos en nuestro servidor? Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro.
Vamos a verificar si nuestro backup está correctamente. Para ello utilizamos Verify Backup. Utilizamos Barman Verify, el streaming es el nombre del servidor y este es el ID de nuestro backup que está acá. Y nos muestra que la copia de seguridad fue verificada correctamente. También podemos crear el slot de la replicación a través del Barman Receive Wall, create slot del servidor, el streaming server. ¿Cómo hacemos la copia de seguridad? Utilizamos Barman Backup y hacemos el stream server, nuestro servidor. Aquí nos muestra que se fue finalizado correctamente. Tenemos que fue por vía PG Base Backup, el ID, cuando inicia y el tiempo que demora. Este es con la herramienta Barman. Estos de los backups físicos, el Barman pertenece a ellos y hacen una recuperación a un punto específico en el tiempo con la opción Target Time. ¿Cómo lo hacemos? Este es mi backup y con esto lo hacemos. Con este comando, Barman Recover Streaming, es nuestro servidor. Este es el ID de nuestro backup, el directorio de nuestro Postgres por SSH, el servidor y el tiempo al que quiero recuperar. Bueno, esto es en cuanto a Barman. Vamos con PGBacks REST. Nos permite tener backups de N backups. Como podemos ver, podemos sacar, almacenar N backups. Tenemos un backup hasta N. Las características de PGBack REST, por ejemplo, las copias de seguridad y restauración en paralelo, las operaciones locales y remotas, las copias de seguridad son completas, incrementales también y diferenciales, la rotación de las copias de seguridad y caducidad de los archivos, la integridad de la copia de seguridad, sumas de comprobación de página, entre todas ellas reanudar copias de seguridad, comprensión de transmisión y sumas de verificación. Se hizo un cuadro comparativo también para Barman y también para Backrest. Barman, cero pérdida de datos, PG-Backrest no. La operación es remota tanto para PG-Barman y también para PG-Backrest. La copia del archivo lo realizamos por PG-Base Backup y también por RSync. Y en PG-Backrest lo hacemos con PG-Backrest over SSH. Podemos tener muchas instancias, con PG-Barman vimos que sí podemos ver, sí podemos tener muchas instancias y también con PG-Backrest podemos tener muchas instancias. La gestión de los archivos con PG-Barman sí, PG-Backrest sí. Bueno, casi son un tanto similares ambos. Las políticas de retención, PG-Barman sí, miramos en el archivo de configuración que debemos añadir eso. El PG-Backrest también tiene políticas de retención. El backup remota, sí, se lo puede hacer con PG-Barman, también con Backrest. Esta sí es una desventaja que tiene Barman, es el backup en la nube. PG-Barman no permite hacer backup en la nube, PG-Backrest sí. Se pueden hacer backups incrementales a nivel de archivos con ambos sí, PG-Barman y también PG-Backrest. Incremental a nivel de páginas, ambos no. Eso ha sido todo lo que se pudo hoy compartir con ustedes. Espero que sea muy útil. De pronto lo conocían o no. Muchas gracias a todos. Si hay preguntas, vamos a contestarlas. Vladi. Muchas gracias, Lorena. Te agradecemos por tu preparación y el webinar que nos ofreces. Ahora vamos a dar paso a una sección de preguntas. Hay algunas preguntas interesantes. Me gustaría mencionártelas. La primera pregunta, Lorena, es: para los respaldos lógicos, ¿la única forma de garantizar que son fiables es restaurando en algún ambiente o existe algún otro método? No, los respaldos lógicos utilizamos PG Restore porque los respaldos lógicos son volcados de SQL. No debemos tener otro ambiente. Gracias, Lorena. Hay una pregunta acá también. ¿Los precios del Barman cuáles serían? Como yo había mencionado al inicio del webinar, todos los productos que nosotros manejamos son open source, de software libre, está en la web, ustedes los pueden mirar, los pueden chequear
Si necesitan ayuda, estamos nosotros prestos para apoyarles con el soporte. Gracias, Lorena. Me permito añadir un poco más sobre este producto. Es cierto, como dice Lorena, se puede instalar desde el repositorio oficial comunitario de Postgres. Nosotros como empresa damos soporte a Barman, ¿no?, como producto, pero eso lo hacemos a partir de nuestro plan profesional. ¿Qué podemos hacer por ustedes en este caso? Podemos implementar esta herramienta, podemos dejarla bien configurada. También podemos ofrecerles una guía escrita sobre la estrategia de respaldo y recuperación ante desastres. Esto es algo personalizado para ustedes. Y además de eso, de la estrategia, lo que se implemente, se hace una transferencia de conocimiento virtual. Eso podemos hacer por ustedes. El soporte propio en caso de problemas. También probar los respaldos también se puede hacer allí dentro de este plan de soporte. Eso por añadirles un poco más, ¿no? Lorena, hay otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre PGDAM y PGDumpal? El PGDAM solo saca el backup de una sola base de datos en formato SQL y el PGDAM All saca un backup de todo el servidor, incluido objetos globales y todas las bases de datos, pero lo hace solo en un formato de texto SQL. Gracias, Lorena. Otra preguntita. Para hacer backups incrementales, ¿es posible en diferentes versiones de Postgres? Es decir, de una versión 10 o una 11. No, porque es dependiente del sistema operativo y también de la versión de Postgres. Debemos considerar que los backups incrementales son parte de nuestros backups físicos, base, y a partir de ese punto tenemos que aplicar los archivos Word que se hayan ido generando hasta el punto de recuperación que estemos buscando nosotros. Pero tanto el backup base como los archivos Word deben ser de la misma versión. Como les había dicho, que nuestros backups físicos son dependientes de la versión de Postgres y también del sistema operativo. Gracias, Lorena. Otra preguntita más. ¿Tienen manuales para configuración de los walls? Dentro de nuestra base de conocimientos tenemos mucha información. Sí, sí tenemos. En nuestro portal de clientes tenemos una base de conocimientos en donde compartimos algunas soluciones de problemas que se han presentado con clientes y de pronto puedan consultar y se puedan solucionar. De pronto alguien ya tuvo el problema y nosotros como lo compartimos en nuestra base de conocimientos está cómo se resuelve. Sí, lo tenemos documentado y tenemos mucha información. Muchas gracias, Lorena, por tus respuestas. Queremos mencionar que también hay algunas preguntas que sí nos gustaría responderles en el transcurso de la tarde. Esperamos hacerlo. Hay, por ejemplo, una pregunta interesante. Decía aquí, el respaldo con Barman son varios archivos Word. ¿Se lo puede restaurar en cualquier servidor o no necesariamente debe tener la estructura del servidor de origen? Entonces, preguntas así interesantes, nos gustaría mandarles a todos este tipo de preguntas para tener una retroalimentación y puedan tener este conocimiento, ¿no? Esperamos responderles. También hay una pregunta de, me gustaría profundizar más en por qué PG Backrest pierde datos y Barman no. Entonces, sí nos gustaría responderle esas preguntas. Esperamos en el transcurso de la tarde darles respuesta. Muchas gracias de antemano por su asistencia. Queríamos también mencionarles el siguiente webinar. Es un tema interesante que se va a desarrollar el 13 de abril con nuestro experto Segundo Remache. El tema es anonimización de datos con Postgres. Entonces, desde ya pueden registrarse en nuestra página web. Les invito a poder hacerlo. También les envío el enlace por el chat. Para finalizar, si tienen preguntas o opiniones, no duden en escribirnos al correo webinar@systemguard.com.es o visitar nuestras redes sociales. Les animamos a hacerlo para que puedan observar algunas de las noticias acerca de la comunidad de Postgres en español. Estamos aportando más y más conocimiento y sería bueno que ustedes también puedan participar en estas redes sociales, en nuestros canales. @systemguards en Twitter y systemguards en LinkedIn. De manera hemos llegado al final de nuestra presentación. Apreciamos mucho su compañía. Les deseo buen provecho y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Vlad, y muchas gracias a todos los participantes. Hasta una nueva oportunidad.